Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Andrea Arce, soy médica diabetóloga y todas las semanas estoy compartiendo este espacio con ustedes para que aprendamos a elegir mejor nuestros alimentos, para que busquemos cómo nutrirnos mejor y hacer un balance adecuado de cada alimento que ingerimos, de manera que invirtamos en nuestra salud y aprendamos a lidiar con toda la información que tenemos, siempre buscando cómo estar más sanos y mejor. Los invito a formar parte del grupo de personas que estamos en esta onda de aprender a hacer estos cambios. Ustedes me encuentran en Instagram, Facebook y YouTube como Vida Sana con Paula Andrea, y este videíto lo ven ahorita en Facebook, pero después queda en mi canal de YouTube, donde pueden suscribirse y activar la campanita para que semana a semana reciban las notificaciones del video que saqué, pero además puedan encontrar información que les va a ser interesante. Hoy estoy terminando el trío de videos acerca de cómo porcionar los macronutrientes. Hablamos de los carbohidratos, hablamos de las proteínas y hoy le toca el turno a las grasas. Ya sabemos que cada uno de estos grupos de macronutrientes tiene un efecto importante y saludable en nuestro cuerpo y por eso deben estar presentes en cada uno de nuestros tiempos de comida. También debemos destacar que cada gramo de carbohidrato, cada gramo de proteína aporta 4 calorías, pero las grasas aportan 9 calorías. Y esto es bien importante a la hora de balancear, porque si bien tenemos que vigilar el consumo calórico, también es necesario que vigilemos la calidad de las grasas, pero recordemos que la densidad calórica de ellas es mayor y por eso, así sean saludables, balancearlas y porcionarlas es necesario para poder tener una ingesta energética adecuada al gasto que tenemos y de esta manera poder tener un peso saludable. Quiere decir que por más sanas que sean las grasas, no podemos comerlas de forma libre porque nos van a aportar muchas calorías y nos puede hacer perder ese balance entre lo que ingerimos y lo que gastamos. Entonces este es un primer concepto que quiero que tengan bien claro, porque debemos de aprender a porcionar, pero en cuanto a las grasas también debemos aprender a buscar las más saludables. Ya en otro video que ustedes encuentran en YouTube encontraron cuáles son las grasas más saludables y hoy vamos a hablar un poco de ellas para saber cómo las vamos a porcionar. Cuando hablamos de carbohidratos, les hablé que un equivalente de carbohidrato equivalía a 15 gramos. Cuando hablamos de proteínas, hablamos de que un equivalente de proteínas equivale a 7 gramos. Pero cuando hablamos de grasas, un equivalente de grasa equivale a 5 gramos. Y en cada tiempo de comida debe haber más o menos uno, máximo 2 equivalentes de grasa en términos generales para alguien que está bien de peso o que tiene un poco de sobrepeso, pero muchas veces cuando ingerimos mucha comida grasosa, empanizados, salsas blancas, comida rápido, estamos hablando que podemos ingerir hasta 5 a 7 porciones de grasa en un solo tiempo de comida y como les digo, no deberíamos pasar de 1 o 2 equivalentes de grasa por tiempo de comida. Como la grasa tiene una densidad calórica importante y está presente en muchísimos alimentos, es importante que el balance de grasas tenga en cuenta varias cosas. Primero, buscar alimentos magros. Ya sabemos que las grasas, por ejemplo, están en las carnes, entonces debemos buscar las carnes más magras, las que tengan menos cantidad de grasa, quitarles la piel, quitarles el pellejo y buscar obviamente las que sean más fibrosas y con menos acumulación de grasa. Igualmente recordemos que en el pollo, la carne de la pechuga tiene menos cantidad de grasa, no ocurre lo mismo con los muslos y las piernitas que tienen un poco más, pero las alas definitivamente tienen más grasa y son grasa saturada. Es por eso que con el pollo se recomienda quitar el pellejo. De cerdo busquemos el lomo de cerdo, el filete de cerdo que definitivamente es mucho más lean, más magro, sin tanta cantidad de grasa y esto nos va a permitir que los equivalentes de grasa que metamos en nuestro plato de comida no van a estar dados ni por el alimento en sí. Y también el otro aspecto es la preparación. Para cocinar, recordemos que debemos de utilizar porras antiadherentes,
que la cantidad de aceite debe colocarse en pequeñas cantidades, que podemos usar el aceite en spray, que lo podemos aplicar con una servilleta, que podemos usar una brochita o utilizar, por ejemplo, en la forma de preparación, elementos como la freidora de aire, que le va a dar textura crocante sin adicionar aceite. Si nosotros vigilamos que los alimentos no nos aporten las carnes, la preparación de las comidas, de los arroces, de las papas, de las pastas, no nos aporten grasa, entonces nosotros vamos a entrar a ese plato de comida a adicionarle aquellos equivalentes de grasa. Aquí tengo varias muestras para que hagamos el ejercicio de ver cómo vamos a meter esas grasas saludables. Ya sabemos que dentro de los aceites tenemos el aceite de aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva. Como les decía, estos aceites son buenos básicamente porque su punto de humeo es alto, porque tienen grasas saturadas que realmente no se descomponen con el calor y son muy estables, y por eso no se vuelven tóxicos y son los que deben de estar de preferencia. Recordemos que, por ejemplo, una cucharada de aceite de oliva me aporta 130 calorías, igualmente una cucharada de aceite de aguacate, 125-130, es más o menos lo que reportan las etiquetas. Pero es importante que cuando ustedes leen esta parte de acá, en la parte que dice grasa, busquemos los gramos, y realmente esta cucharada de aceite aporta 12 gramos de grasa. Quiere decir que esa cucharada de aceite me da 2 equivalentes. Si yo me hago mi pollito a la plancha con una papa asada como carbohidrato y voy a hacer mis vegetales y ensalada y le coloco a esa ensalada una cucharada de aceite de oliva, pues ya sabemos que ahí tengo mis 2 equivalentes de grasa. Tengo que tener cuidado cuando le quiero meter otros ingredientes, como por ejemplo el aguacate, porque si ya con el aceite de oliva llené ese espacio de mis equivalentes, tengo que tener en cuenta que no tengo espacio para otra grasa, o sé que voy a comer más de la cantidad de equivalentes indicados para ese tiempo de comida. Así que es importante revisar las etiquetas y familiarizarnos un poco con este sistema de equivalencias que nos va a permitir tener un poco más de claridad de la cantidad de grasa que vamos a consumir. Otras grasas saludables las podemos encontrar en las aceitunas, y más o menos 4 aceitunas grandes u 8 aceitunas pequeñas nos aportan lo que es un equivalente de grasa. Las otras grasas que se han vuelto muy populares y muy saludables son las grasas de las semillas. Obviamente las etiquetas vienen mencionadas que una porción de estas semillas es alrededor de 1/4 de taza. Yo aquí tengo varias de las que utilizo aquí en casa. Estas me gustan mucho, son bastante simples, pero me gustan mucho porque tiene semilla de girasol y tiene una combinación bastante buena. El 1/4 de taza me está aportando 18 gramos de grasa. Quiere decir que ese 1/4 de taza, que yo lo puedo medir con esta tacita medidora, me aporta prácticamente 3 equivalentes. Yo tengo que tener esta parte en cuenta, porque si de pronto yo lo quiero utilizar como fuente energética o como merienda, sé que si me como el puño completo, que es ese 1/4 de taza, estoy introduciendo 3 equivalentes de grasa. De forma intencional medí el 1/4 de taza y estamos hablando que son cerca de 30 almendras. Quiere decir que si yo quisiera utilizar un equivalente, debo de consumir alrededor de 8 a 10 almendras para que ese sea mi equivalente de grasa. Por otro lado, de igual manera ocurre, por ejemplo, con las almendras, solo que estas almendras, el 1/4 de taza, como les decía, obviamente tienen los 15 gramos, y de esta forma lo podemos porcionar. Ya sabemos que el hecho de que sean grasas saludables no significa que su consumo puede ser libre. Si nosotros hablamos de aceite de oliva, no podemos ponerle media botella a la ensalada, porque aparte de que aporta calorías, nos excedemos en los equivalentes de grasa que debemos de incluir. Finalmente, y para terminar, me parece muy prudente en esta época que hablemos del aguacate.
aquí tenemos básicamente un aguacate mediano al que le quité un cuarto. Y ese cuarto de aguacate está en esta media taza de aguacate. Esta media taza de aguacate me da 2 equivalentes de grasa, quiere decir que si yo incluyo media taza de aguacate en mi ensalada, pues básicamente me va a aportar la grasa y tendría que buscar una vinagreta que fuera de vinagre con especies, sal, pimienta, pero ya la grasa la voy a tener incluida en el aguacate. Si voy a incluir aceite de oliva, pues entonces le pongo un poquito de aceite de oliva y reduzco la porción de aguacate para tener mis 2 equivalentes si con esto quiero mover. ¿De qué va a depender de 1 o 2 equivalentes? Recuerden que yo aquí les puedo hablar de generalidades, pero no conozco el caso específico de ustedes. Sin embargo, cuando uno habla de 1 o 2 equivalentes, yo les puedo asegurar que ustedes, teniendo un poco de idea con esto, se van a dar cuenta que pueden estar consumiendo más cantidad de grasa de la que debieran. A veces se nos va en la forma de preparación, se nos va en los pellejitos, en el corte grasoso, en hacer los salteados con mantequilla, y además le ponemos la grasa del aceite de oliva y la grasa del aguacate, y de pronto hicimos una ensalada que le pusimos almendras y le pusimos de todo, y vemos cómo incrementamos la cantidad de grasa, y al incrementar la cantidad de grasa también incrementamos la cantidad de calorías. Sé que esto es algo nuevo para ustedes, básicamente porque el grupo de las grasas es un grupo que se habla bien poco de esta parte de buscar cómo balancearlos y porcionarlos. Recuerden que estamos en un proceso en donde debemos de ir adquiriendo conocimientos para tomar mejores decisiones. Al principio cuesta un poco. Sé que estos videos, estos últimos 3, han generado dudas, preguntas e incógnitas, pero lo importante es ser más sensible a la necesidad de incluir cada uno de estos macronutrientes en el tiempo de comida, hacerlo de forma adecuada, comenzarnos a dar cuenta en dónde estamos tomando malas decisiones para poder hacer cambios, optimizar los nutrientes que vamos a incluir y hacerlo de forma saludable y balanceada. Espero que este video les sirva, que aprendan a colocar en práctica todo lo que hemos visto, a balancear mejor sus comidas. Si tienen dudas o preguntas me las pueden dejar. Ya saben que me encuentran en Facebook, YouTube e Instagram como Vida Sana con Paula Andrea. Aquí estoy todas las semanas, miércoles y domingo, preparando estos videos para ustedes, así que háganme sus sugerencias y cualquier duda o pregunta me escriben, los leo y en la medida de mis posibilidades aclaro sus incógnitas. Así que nos vemos pronto, que tengan una buena semana.